Bien, recuerda que estamos en vivo, pueden comunicarse al teléfono que aparece en pantalla, el 0342-155-047-274, para aquellos que están mirando desde Paraná, somos Paraná, y aquí en la capital provincial somos Santa Fe, las señales locales de Cablevisión. Cablevisión, una empresa que tenía muchas expectativas desde hace un tiempo a esta parte en relación a lo que podía suceder mañana, que estaba planteado como una fecha límite, una fecha tope, en donde los grupos económicos que superaban las licencias permitidas por la Ley de Servicios Audiovisuales debían adecuarse a la letra de la ley y empezar un proceso de desinversión. La última noticia de la tarde-noche, fue que la Cámara Civil y Comercial, que tenía en sus manos este expediente que quema, resolvió hacer lugar a la prórroga de la medida cautelar propuesta por el grupo Clarín, que planteaba la inconstitucionalidad de 2 artículos de la ley, y hay que tener presente que el resto de la ley tiene vigencia, ¿no? Solo 2 artículos están discutidos en términos absolutamente judiciales. Están con nosotros para hablar de este tema Carlos Branca, periodista, docente. Gracias, Carlos, por haber venido. No, por favor. Alejandro Britos, periodista, docente, integrante de la Asociación de Prensa, de la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Te iba a presentar como un militante, pero bueno, sos un militante dentro de la Asociación de Prensa, que desde hace un tiempo largo, ¿no? No de ahora, no desde ayer. Exactamente. En principio me gustaría preguntarles, empiezo por vos, Carlos, ¿qué lectura haces de esta medida, de esta situación judicial novedosa? Y después hablamos de las cuestiones estrictamente vinculadas a la letra de la Ley de Medios. Bueno, en primer lugar, yo creo que lo más adecuado a este momento, y sobre todo para serenar un poquito los ánimos, es que la justicia ha dado un fallo. Por lo tanto, ahora, ¿qué tenemos que esperar? Que se resuelva la cuestión de fondo, donde ya el juez de primera instancia está incluso planteado por la misma Corte Suprema de que tiene que dar un fallo. Por lo tanto, ya tiene la causa, tendrá que dar un fallo, y de ahí en más, bueno, hay 2 instancias más, la Cámara y la Corte, para ver si, insisto, es solamente estos 2 artículos y solamente para el Grupo Clarín, si son constitucionales o no de la Ley de Medios. La cuestión jurídicamente está planteada así. Políticamente, obviamente, hay toda otra historia, que es todo lo que se vino comentando hasta el momento, porque la ley está vigente. Está vigente para todos los demás, en todos los artículos, se la puede poner en marcha, y bueno, esa también es otra discusión también. Alejandro, ¿cómo lo viste? Bueno, en principio, digamos, nosotros, tanto desde la Asociación de Prensa, también desde la Coalición por una Radiodifusión Democrática, estamos trabajando desde hace mucho tiempo por una democratización, ¿no? Que sume más voces, y que además esto también significa la posibilidad de más puestos de trabajo en los medios. Lo que ocurre, nosotros por lo menos la visión que tenemos es que hoy por hoy hay una disputa entre una corporación y el poder democrático, ¿no? Hay un poder democrático que está elegido por amplia mayoría, hay un parlamento que también se ha expresado, y frente a eso hay una corporación que está por todos los medios tratando de restar poder a la voluntad popular, ¿no? Entonces, lo de hoy de alguna manera es una manifestación de una pulseada entre, digamos, por un lado las fuerzas, podríamos decir, de la democracia, y por otro lado las fuerzas de la corporación económica, digamos, ¿no? El Poder Judicial no es inmune a esto, digamos, no estoy diciendo nada que sorprendente, digamos, esto es algo que es sabido, y bueno, alrededor de esto se mueven muchísimos intereses, y bueno, todos hacen y bueno, lo de hoy también tiene que ver con eso, me parece, ¿no? Sí, podríamos charlar largamente si no es coherente un fallo de una Cámara en relación a una solicitud de prórroga de una medida cautelar, cuando aún, como decía Carlos, no se resolvió en primera instancia, ¿no? La cuestión de fondo, más allá de cómo uno lo mire, desde qué lugar se pare para mirarlo. Es cierto, las dilaciones durante 3 años, digamos, no se pueden sostener, aguantar, muchas veces fueron hasta escandalosas, pero me parece que en esta última resolución puede haber un grado de coherencia, me parece en sentido totalmente absoluto. El resto de la Ley de Medios está vigente, Carlos. ¿Se está cumpliendo? Totalmente. ¿Se está cumpliendo? No.
Y a mí creo que lo más novedoso de la ley es el tema del 33% para las organizaciones sin fines de lucro. Creo que es una de las cosas más novedosas. En ese sentido, a mí lo que me llama la atención es que se ha hecho poco y nada. Me plantea muchísimas dudas también el tema de cómo están supuestamente desinvirtiendo algunos otros grupos, donde van a recorrer todo su árbol genealógico para repartir en los medios. Me parece que es una burla para todos aquellos que hemos peleado no desde ahora, sino desde los albores de la democracia para que haya una nueva ley de radiodifusión, como se llamaba en aquella época, en el retorno de la democracia. Creo que para todo el mundo está vigente la ley, muy poco se ha hecho, y esto me plantea muchísimas dudas, y sobre todo algo que incluso yo planteé en los debates previos, que es el tema de los medios públicos. A mí me preocupa muchísimo el tema de los medios públicos. Quizás porque gran parte de mi carrera la hice en medios del Estado. Me parece que una vez más se ha perdido, y se va a perder, lamentablemente, una oportunidad histórica de hacer una ley, o de aplicar una ley que es muy buena, pero que por objetivos que no se dicen ni de un lado ni del otro, creo que lamentablemente va a quedar frustrada, por un lado o por el otro. Lamentablemente, insisto, porque creo que era una buena oportunidad para democratizar en serio el espectro radioeléctrico argentino. Creo que no se busca eso, ni de un lado ni del otro. Creo que no se lo busca, y creo que los últimos acontecimientos me lo están ratificando, que esa siempre fue mi gran duda. E insisto, lo de los medios públicos a mí me parece absolutamente vergonzoso. Se perdió la oportunidad de hacer la BBC. Si no querían hacer la BBC, por lo menos la radio y televisión española, y se ha hecho, lamentablemente, un medio que va a responder al gobierno de turno, el que venga, y no que realmente reflejen la diversidad en serio que tienen que reflejar los medios del Estado. Alejandro, ¿cómo lo ves a esto? Sí, el resto de los artículos tienen vigencia, digamos, se deberían estar aplicando, ¿no? Ahí Carlos señalaba algunas cuestiones que le hacen ruido, las compartís, ¿tenés algún matiz en relación a esto? Sí, yo no comparto, tanto pesimismo, como plantea Carlos, en cuanto a que esto se trata de una oportunidad perdida. Es más joven, Alejandro, por eso. Yo creo que hay muchos avances que se han dado. Por ejemplo, nosotros aquí en la ciudad de Santa Fe, sin ir más lejos, se han ido generando muchos contenidos. Hay productoras que han ido generando contenidos, hay nuevos medios que han ido surgiendo, tanto aquí como en otros lugares del país. Por ejemplo, la Universidad Nacional del Litoral ha concursado, se le ha adjudicado una licencia de televisión, la Universidad Nacional del Litoral, que no es precisamente oficialista. También la Municipalidad de Santa Fe, que tampoco es kirchnerista, ha tenido, se le ha adjudicado una licencia. Es cierto que todavía no lo han puesto en marcha, pero bueno, tienen ya adjudicado esto. Dentro del espacio también de la UNL viene funcionando un espacio que es el espacio del nodo litoral de producción de contenidos para la nueva televisión digital, que ha generado contenidos como, por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza un documental, una película de ficción cuyo libretista es Rogelio Lanís, que tampoco es precisamente kirchnerista. Hay a lo largo y a lo ancho del país mucha experiencia de contenidos nuevos que se están generando, que por supuesto uno hubiera querido que esto avanzara mucho más, no mucho más. ¿Cómo hace el Estado para garantizar que la comunidad Toba, un caso concreto, tal vez no exista, pero para poner un caso concreto, la comunidad Toba Recreo tenga la intención de tener un medio, una radio, ¿sí? Y tenga que comprar el pliego que cuesta 90.000 pesos.
en principio, y después disputar con otras ONG la posibilidad de quedarse con la frecuencia, ¿no? Con lo que genera, ¿no?, la sustentabilidad de un medio de comunicación, tener 3 o 4 turnos de operadores, locutores, periodistas blanqueados y un largo etcétera de recursos. ¿Cómo se sustentan? ¿Desde qué lugar? Y mi preocupación es esta, y la quiero compartir. Si estas ONG no van a caer irremediablemente en la situación de pedirle plata al Estado, que muchas veces se confunde con el gobierno, para poder subsistir y ser sustentable. Y si esto no termina siendo algo que yo comparto con Carlos, una oportunidad perdida de democratizar de verdad a los medios estatales o a los medios que tienen un fuerte apoyo del Estado para poder subsistir. Lo planteo para los dos. ¿Querés arrancar vos en este caso? Como quieras. Bueno, respecto al tema bueno, vos planteabas el tema de los tobas. Por poner un ejemplo. Sí. Bueno, respecto de eso, por ejemplo, creo que fue esta semana, por ejemplo, se le dio una licencia a la comunidad COM que luchaba en Formosa, ¿no?, con estos jefes de pueblos originarios que son opositores allí al gobernador Gildo Ifrán, ¿no?, que habían sido también atacados por el gobernador Ifrán en su momento. Recordará seguramente el caso. Bueno, se le ha dado una frecuencia. Respecto de la sustentabilidad y de este problema que vos planteabas del alto costo de las licencias, eso es un problema, y esto ha sido planteado inclusive por integrantes de la misma coalición por una radiodifusión democrática, que hay muchos organismos, digamos, organizaciones sin fines de lucro que vienen también peleando por esta cuestión. Y me parece que ha sido un problema, digamos. Creo que cuando se lo hizo, se lo pensó en función de los costos de la zona del AMBA, digamos, ¿no?, de Buenos Aires y demás, en términos de hacer sustentable en lo económico, y por eso se decía, bueno, esto es, por eso se había puesto ese costo. Sí, tal vez se pensó en Greenpeace y no se pensó en la comunidad toda, ¿no? Posiblemente. Pero bueno, esto me parece que ha sido un déficit, digamos, y es un problema, y por eso, digamos, se está discutiendo de qué manera eso se vuelve a reorganizar. Hay experiencia respecto de este tema de cómo hacer sustentable, digamos, ¿no?, estos proyectos. Inclusive hay leyes a nivel internacional. La propia ley de medios tiene, digamos, un artículo que precisamente crea un fondo para el sostenimiento de los medios sin fines de lucro. Bueno, hay muchas cosas que creo que se pueden ir corrigiendo y que no se han hecho del todo bien en estos años, en estos 3 años, ¿no es cierto? Pero me parece que yo creo que más bien lo que estamos es frente a una oportunidad histórica de efectivamente democratizarla. Quienes peleamos por esto creemos estar viviendo una especie de sueño, digamos, que no está exento de luchas, ni que no está exento también de retrocesos, de avances, digamos, ¿no? Esto me parece que no terminó, digamos, ¿no? Es una lucha que sigue. Carlos, sí, la cuestión es que el sueño no se convierta en una pesadilla, como tantas veces nos ha pasado, por lo menos a mí, que vengo con este tema desde el 84 para acá. A ver, quizás la cuestión pase por quién asigna los recursos. Es decir, en el caso, vuelvo a poner el ejemplo, para mí me parece el ejemplo más adecuado para poner, el caso de la BBC en Inglaterra. Es independiente incluso financieramente, porque no es que el Estado inglés financia a la BBC, sino que hay un impuesto específico que no puede tocar el gobierno de turno británico, que pagan todos los británicos por año, una tasa que va directamente y conforma el presupuesto de la BBC. O sea que ni siquiera financieramente se mete el gobierno de turno británico con la BBC. Obviamente eso le permitió a la BBC, por ejemplo, llevarle la contra a Margaret Thatcher durante la Guerra de Malvinas, claro, por ejemplo, siendo un canal del Estado. Pero bueno, estamos hablando de otro mundo. El tema de la sustentabilidad es clave porque, a ver, puede haber muy buenas intenciones, pero después en la cancha, digamos, ¿cómo hacemos para sostener emprendimientos que pueden llegar a ser muy interesantes, con productos de calidad? La ley de medios también exige que todos los empleados en situación de dependencia tienen que cumplir con todas las leyes impositivas, aportes, etcétera, etcétera. Realmente yo no sé cómo se va a hacer. Creo que ahí hay una duda. Y después el tema, a mí digamos lo que por ahí Alejandro me dice que yo soy pesimista.
El tema pasa por lo que yo veo en los hechos concretos y no en las palabras. ¿Por qué? A ver, si yo digo que quiero todas las voces, pero en los hechos yo no quiero todas las voces, hay una brecha que yo veo entre lo que se dice y lo que realmente se hace. Entonces, y sobre todo por los vaivenes. A ver, todo estaba bien hasta que se pelean y después yo agarro para otro lado, me peleo porque el otro día hablábamos en radio con vos sobre este tema y yo decía, mira, a mí no me extrañaría que dentro de 6 o 7 años el Congreso de la Nación se reúna y dicte una ley de restitución histórica de los bienes a Clarín y sea Pichetto el miembro informante del Partido Justicialista dentro de 6 o 7 años. No sería descabellado, porque si en el 2003 se dictó la Ley de Bienes Culturales, o llamada Ley Clarín, para proteger a Clarín de la quiebra después de la debacle del 2001. Si 5 o 6 años más tarde se dicta la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, ¿por qué no dentro de 6, 7 años se dicta una ley en sentido contrario? Y esto es lo que, porque yo ya lo he visto, es lo que me hace ruido. Y me hace ruido cuando hay ciertas cosas, como los hechos de los últimos días, cuando se empezó a hablar de cómo se van a adecuar los distintos medios, me hizo mucho más ruido. Entonces esas son las razones de mi pesimismo, insisto, lamentablemente, porque en la letra, la ley es muy buena. Es muy buena y recoge, hay un laburo impresionante de legislación comparada, etcétera, etcétera, que todos apoyamos. Ahora, en la aplicación de esa ley es cuando empieza a verlo estos agujeros negros que a mí me hacen dudar mucho. Salteaste el 2004 que se prorrogó la licencia de Cablevisión con multicanal también, ¿no? Sí, por supuesto. Una cosita nomás. Creo que, digamos, el escepticismo y el sentido crítico me parece que es importante siempre mantenerlo. Lo que me parece que tenemos que tener cuidado, digamos, es que eso no nos impida actuar, digamos, ¿no? ¿En qué sentido? Me parece que la sociedad civil tiene que vigilar, compartimos con Carlos, que esta es una muy buena ley. Bueno, habrá que hacer vigilancia para que esa ley efectivamente se cumpla y castigar a quienes no la cumplen, digamos, inclusive si el Estado y aquellos que deben velar por su efectivo cumplimiento no lo hacen, pues bueno, entonces lo que hacemos es, tendríamos que castigar a esos funcionarios, ¿no es cierto?, que no hacen que la ley se cumpla. Pero ¿sabes lo que pasa, Ale? Hay dos casos, Alejandro, hay dos casos, te digo, Ale, porque nos conocemos, hay dos casos concretos. La cesión de acciones o la compra-venta de acciones en el caso Rock and Pop y Radio 10 fue truchísima. Reconocida incluso por gente del kirchnerismo. Digamos, ya tenemos casos concretos que debió aplicarse el ordenamiento que el AFCA debe regular. Digamos, yo comparto ese temor, ese ruido que tiene Carlos, digamos. En dos casos concretos, el AFCA o miró para otro lado o avaló una transferencia de acciones, un intercambio de acciones truchísima. Vos la cuestionás, digamos, porque la ley no lo permite, digamos. Podemos compartir eso. Digamos, ese es el temor que uno puede llegar a tener de acá hacia adelante, ¿no? Dos casos concretos que están enmarcados en el resto de los artículos que tienen vigencia y que fueron entregados y fueron cedidos y fueron vendidos de manera absolutamente irregular. Por eso digo, si hay incumplimiento y demás con la ley, por supuesto que habrá que, digamos, ser vigilantes respecto de esa cosa, digamos, ¿no? Del efectivo cumplimiento de la ley. Yo te hablo también desde una experiencia, digamos, ¿no? Sí. Nosotros, digamos, yo hace 3 años que estoy en la comisión directiva de la Asociación de Prensa de Santa Fe, recientemente hemos sido reelectos. Sí, sí. Bueno, en todos esos 3 años nunca tuvimos una denuncia, digamos, de trabajadores de prensa vinculada a intentos de censura por intervención o vinculada con la ley de medios, o que alguien haya de alguna manera utilizado la ley de medios para acallar a alguna voz, digo. Esto lo digo porque la sensación, digamos, que se ha instalado de parte de algunos sectores es que la ley de medios, que hace 3 años que está vigente, viene a callar voces. Digo, en estos 3 años no hemos recibido una sola denuncia de algún trabajador de prensa
que haya sido silenciado o que haya sido afectado en alguna manera su libertad de expresión por la vigencia de la ley de medios, que hace 3 años está en vigencia. Un minuto para cada uno, como los debates políticos, pero me gustaría saber lo que viene, cómo ven lo que se viene post 7D. ¿Cómo lo ves, Carlos? No sé, por lo menos hasta esta hora, porque hasta esta hora, hasta esta hora 7D no hay, digamos, claro, en el sentido de que va a haber que esperar la sentencia definitiva. Es decir, la sentencia definitiva es la sentencia definitiva, por lo menos las interpretaciones que yo pude leer antes de venir aquí, es la sentencia de primera instancia, que ya está el juez trabajando en ese sentido. Una vez que esa sentencia se pronuncie, ahí caería definitivamente la cautelar que ha sido prorrogada en el día de hoy. Otros dicen que no, hasta que no esté la sentencia firme, pero eso nos llevaría a la Corte Suprema. ¿Pedirá el gobierno el per saltum? ¿No lo pedirá? La ley aprobada en el Congreso. Bueno, ahora es una cuestión legal. Por lo pronto, vamos a ver. Mientras tanto, insisto, hay 7D sí para el resto de los grupos. Por lo tanto, el 10 nos tendremos que enterar cuáles son los planes de adecuación del resto de los grupos, menos Clarín, que está protegido por la cautelar de la justicia. ¿Ale? Sí, todos los vericuetos, ¿no es cierto?, desconocemos cómo puede finalmente ocurrir. Si en lugar de 7D es los primeros días de febrero, la verdad que mucho, digamos, no cambia desde el punto de vista de lo que efectivamente va a ocurrir. Yo creo que efectivamente en algún momento el proceso de desmonopolización en Argentina va a ocurrir, y que ocurra ahora o que ocurra en febrero, digamos, es un proceso que me parece es bueno, inevitable, sí, me parece que sí, porque además me parece que hay también una fuerza social que lo está reclamando. Muchas gracias a los dos, gracias por haber venido. Vamos a una pausa. Al regresar hablamos de las posiciones de los sindicatos docentes en Santa Fe. En lo que resta del año ya están marcando la cancha para discutir con el gobierno cómo, de qué manera y en qué condiciones empiezan las clases el 25 de febrero. Corte.